El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 2902, inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Paulina Maturana Vivero y otros respecto de los artículos 5, número 1 y 3 del Código de Justicia Militar. Tiene la palabra la relatora, señorita Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Doña Paulina Maturana y otros, como se ha señalado, interponen este requerimiento de inaplicabilidad para que surta efectos en el recurso de apelación sustanciado por la Corte Marcial bajo rol 420-2015. Aquel recurso se interpuso por el rechazo del incidente que planteó cuestión de incompetencia por vía declinatoria en el proceso penal seguido por la justicia militar. En cuanto a los preceptos legales cuestionados, estos son del siguiente tenor. Artículo 5, número 1. Corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento, 1, de las causas por delitos militares, entendiéndose por tales los contemplados en este Código, excepto aquellos a que dieran lugar los delitos cometidos por civiles previstos en los artículos 284 y 417, cuyo conocimiento corresponderá en todo caso a la justicia ordinaria y también de las causas que leyes especiales sometan al conocimiento de los tribunales militares. Conocerán también de las causas por infracciones contempladas en el Código Aeronáutico en el decreto número 2306, decreto de ley de 1978 sobre reclutamiento y movilización y en la ley número 18.953 sobre movilización. Número 3. De las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de las instituciones armadas. En cuanto al conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura, cabe señalar que en el marco de la reseñada cuestión judicial, lo planteado esta magistratura consiste en determinar si la aplicación de los preceptos cuestionados al otorgar competencia a la jurisdicción militar para conocer de un proceso en que las víctimas son civiles, vulnera o no los principios y derechos que asegura la Constitución Política en sus artículos 1, 4, 19, numerales 1, 2, 3, 5 y 6, y artículo 5, inciso 2. Fundamentación. A efectos de sustentar las infracciones constitucionales denunciadas, los actores exponen los hechos relacionados con la gestión judicial invocada para luego ahondar en las argumentaciones en derecho que la sustentan. En cuanto a los hechos, se expone que los tres requerentes se encontraban el día 26 de abril de 2013 en la 47 Notaría de Ñuñoa. Doña Paulina Maturana, abogada, no conocía a los otros dos requerentes. Una pareja que esperaba junto a su hijo, menor de 6 años, ser atendida a efectos de firmar un finiquito de trabajo. En el intertanto llegaron Carabineros de Chile. Se indicaron al señor Briones como autor de un robo. El público y personal de notaría hicieron ver que era imposible la sospechada autoría, atendido que en el momento de comisión del delito el señor Briones se encontraba en el recinto notarial. No obstante, luego de tratos violentos, Carabineros lo subió al furgón policial y ante la oposición de su mujer, luego de azotarla y otras cuestiones, también la llevaron junto al menor. Frente a los hechos, doña Paulina Maturana denunció telefónicamente una flagrante detención ilegal de la pareja. En la tarde de ese mismo día, concurrió a la correspondiente comisaría a efectos de imponerse del procedimiento de detención ilegal pertinente. Y estando en aquel recinto, también fue detenida, por cuanto le dijeron que ella se metía donde no le llamaban. Posteriormente, sin más detalle, se le informó por Carabineros que se le acusaba por haber lesionado a un carabinero que intervino en la detención del señor Briones. Finalmente, fue liberada a las 4 de la madrugada del día siguiente y en la pertinente audiencia de control de detención se declaró ilegal la detención de doña Paulina Maturana, sin perjuicio de que, arbitrariamente, el Ministerio Público la formalizara por maltrato de obra a Carabineros y a don Daniel Briones por delito de hurto simple. En atención a lo anterior, el 20 de agosto de 2013, los requerentes presentaron querella contra Carabineros por los delitos de detención ilegal, falsedad ideológica, obstrucción a la investigación, vejación injusta y lesiones menos graves y leves. De ahí comenzó un largo camino por distintas instituciones. En efecto, en la querella fue admitida a tramitación, siendo remitida la causa a la Fiscalía de Ñuñoa. El Ministerio Público no comunicaba adelantos en las diligencias de investigación. Luego de diversas solicitudes, se le comunicó que la causa había pasado a la Fiscalía de la Florida, hasta que el 11 de octubre de 2013 se llamó a doña Paulina por la sexta Fiscalía Militar a declarar en causa abierta por los mismos hechos denunciados ante la justicia ordinaria. Luego de solicitar información al Ministerio Público, este señaló que la causa se tramitaba en sede militar.
Pese a ello, el Ministerio Público solicitó discernir la competencia del octavo juez de garantía para conocer de los delitos, y en la correspondiente audiencia, se declaró incompetente, en base a que los hechos decían relación con delitos que se atribuyen a Carabineros, por lo que, de conformidad a los artículos 1, 3 y 5 del Código de Justicia Militar, carecía de competencia para conocer de los mismos, ordenando entonces remitir los antecedentes ante la citada Fiscalía Militar. Los requerentes apelaron la resolución y la apelación fue desestimada por el juez de garantía por considerar que no era susceptible de recurso de resolución de incompetencia. Se presentó entonces recurso de hecho y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución que declaraba la incompetencia. Posteriormente, el 23 de abril de 2015, en la causa militar, se presentó un incidente que planteó cuestión de incompetencia por la vía declinatoria, solicitando que la causa fuera remitida al octavo juzgado de garantía de Santiago. Y el segundo juzgado militar de Santiago no dio lugar a la solicitud, por cuanto los hechos correspondían a delitos imputados a Carabineros en actos propios del servicio. El día 19 de julio de 2015 se apeló la reseñada resolución, encontrándose en la tramitación del recurso pendiente ante la Corte Marcial. Es en esta última gestión judicial para la cual se pide un pronunciamiento de inaplicabilidad a esta magistratura. Se sostienen las infracciones constitucionales que supone la aplicación de las disposiciones censuradas en las siguientes alegaciones y argumentos. Primera alegación. La aplicación de las disposiciones reprochadas es inconstitucional porque vulnera la jurisdicción militar, el derecho al juez natural, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En cuanto a la violación de las garantías de tutela judicial efectiva y del derecho al juez natural, en este punto se recuerda que el Tribunal Constitucional ha resuelto que la tutela judicial efectiva es uno de los derechos asegurados en el artículo 19, número 3 de la Constitución, el que a la vez consagra el derecho al debido proceso, precisando además que la garantía del juez natural impide que se afecten los derechos por un órgano distinto a aquel que debe ser imparcial, permanente e independiente. También se expone en el libelo que la Corte Interamericana ha sentenciado que si se somete un caso penal como el invocado de autos a la justicia militar, se vulneran las mencionadas garantías por cuanto la competencia de la justicia castrense se encuentra constreñida a aquellos casos en que se juzga militares, pero exclusivamente por delitos que afecten bienes jurídicos castrenses. A su vez, esta magistratura ha sentenciado que cuando la víctima es un civil tiene derecho a participar en el proceso para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. Y la justicia castrense no ofrece las mínimas garantías para que la víctima pueda ser oída en la determinación de sus derechos y garantías judiciales básicas, cuestión que deja en claro esta magistratura en su sentencia rol número 2492, considerando 27º a 29º. Basta recordar al efecto, señalan, que el Código de Justicia Militar ni siquiera contempla la figura del querellante particular. Lo anterior, por lo demás, ha sido ratificado por una jurisprudencia ampliamente consolidada de la Corte Interamericana, la que ha puesto hincapié en que la justicia militar en Chile viola el derecho a ser oído por un juez independiente e imparcial y que el sumario militar es incompatible con la garantía del debido proceso. A todo lo anterior, agregan en el libelo que si la víctima civil es sometida a la justicia castrense, se pierde el control por parte del poder civil respecto de los cuerpos armados, vulnerándose el régimen democrático. Lo anterior especialmente teniendo nuevamente en consideración que la Corte Interamericana ha expresado que la justicia militar en Chile no satisface ni cuenta con un mecanismo adecuado y válido de protección judicial. Segunda alegación. Es inconstitucional la aplicación de las disposiciones cuestionadas porque la justicia militar genera una situación de discriminación. Se argumenta que la existencia de esta clase de jurisdicción, además de provocar las infracciones ya señaladas, en especial supone el desconocimiento del derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto, como ha señalado la Corte Suprema, en Chile coexisten dos clases distintas de justicias aplicables a los mismos delitos. Una, la ordinaria, que cumple con las garantías del debido proceso, y la otra, la militar, que no lo respeta, en tanto es altamente falta de independencia e imparcialidad. En la especie, señalan, ello resultaría palmario, atendido que el carabinero infractor es juzgado por sus pares, los que por lo mismo serían carentes de la debida imparcialidad, no siendo esa situación justificable en base a la jurisprudencia de las Cortes precedentemente citadas. Dicha cuestión se ratifica si se aplica el test que ha desarrollado esta magistratura con el objeto de determinar la existencia de una discriminación arbitraria. En efecto,
se estaría ante un procedimiento que es sustanciado por la justicia militar, cuya existencia supone una discriminación por cuanto no cumple con los elementos que exige el aludido estándar jurisprudencial para suponer la legitimidad de la misma. Basta reseñar en este punto que se indica que aquí está en presencia de carencia de objetivo legítimo, de utilidad y proporcionalidad. Tercera alegación y final. La aplicación de las disposiciones objetadas vulnera el derecho a la defensa jurídica, a la libertad y a la integridad física. Lo anterior sustancialmente a modo de consecuencia de la ya sostenida infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Es cuanto puedo relatar, señor presidente? Muy bien, muchas gracias. Por el requirente, entonces, Paulina Maturana Vivero y otros, alega el abogado Sergio Fuenzalía Bascuñán hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Con la venia de este excelentísimo tribunal, paso a alegar en esta causa, fundando este alegato en dos puntos neurálgicos. Primer punto es el que dice relación con el debido proceso, la tutela judicial y el juez natural, y el segundo punto dice relación con la discriminación. En relación al primer punto, nosotros señalamos que aquí, a propósito de la aplicación de este precepto legal en este caso concreto, hay una infracción al debido proceso. Esto por cuanto las partes en estos juicios no tienen la posibilidad de ser oídas y tampoco le ofrece el proceso garantías judiciales básicas. Las partes en este proceso ante la justicia militar, más que sujetos procesales, nosotros afirmamos que son objetos de objetos procesales a merced, digamos, de lo que dispongan los tribunales militares en ese sentido. La Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, y me permito citar muy breve, dice: los Estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados conforme a las reglas del debido proceso. Y ese punto es el que nosotros precisamente objetamos. Primero, a propósito del derecho a ser oído, este mismo tribunal, en la sentencia que señaló la relatora, la 2492, señaló que los tribunales militares carecían, o sea, no garantizaban este derecho por cuanto no existe un estatuto de la víctima, los sumarios se siguen exclusivamente de oficio, no se admite querellante particular, de hecho esta parte presentó una querella en el caso y se le tuvo como denunciante, la víctima no tiene posibilidad de presentar acusación autónoma, la víctima no tiene derecho a un proceso público y tampoco tiene un derecho a defensa, ¿no es cierto?, que le permita velar por sus intereses. Aquí existe en la configuración de todo ese elemento una verdadera traba procesal, ¿no es cierto?, para sostener la acción procesal, a diferencia de lo que los derechos que confiere el Código de Procesal Penal ordinario. En este Código Procesal Penal, como ha dicho esta misma Corte, hay una suerte de estatuto de la víctima consagrado, y esto es plenamente coincidente con la reforma constitucional en su artículo 3, en el inciso 3 del artículo 3, que señala: la ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. Nosotros pensamos que precisamente esta reforma tiende a revelar, a poner de relieve, el rol activo que debe ejercer las víctimas en los procesos para efectos de la persecución y de búsqueda de sus intereses. Aquí en Chile, entonces, estamos frente a una desigualdad muy profunda en cuanto a los derechos que confiere, ¿no es cierto?, el Código Procesal Penal y el Código de Justicia Militar. Hay una tendencia en Chile precisamente a mejorar los derechos de las víctimas en la persecución de los delitos, pero paradójicamente cuando los delitos son cometidos por funcionarios policiales se les da más bien una condición de privilegio frente a la persecución penal y no de una búsqueda efectiva de una investigación y sanción y reparación a las víctimas. Por otro lado, nosotros afirmamos que el tribunal carece de imparcialidad. En ese sentido, quisiera recoger las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Palamara versus Chile, cuando, haciendo un análisis del Código de Justicia Militar en este punto, señala que los integrantes militares en servicio activo están subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando. Los integrantes me refiero a que se incorporan a la justicia militar. Su nombramiento no depende de su competencia profesional
o idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad, justamente porque dependen de su superior jerárquico, no poseen una formación jurídica, y esto no es una cuestión meramente abstracta. En el caso de el juez militar que está conociendo específicamente este caso, el señor Lázaro Chafki Nasal, personalmente busqué en los registros de abogados que provee el Poder Judicial, ¿no es cierto?, y no figura como abogado. O sea, efectivamente, este juez, ¿no es cierto?, que imparte jurisdicción, no tiene la calidad de abogado. Además, se trata de un procedimiento, como ya se ha señalado, inquisitivo, ¿no es cierto?, y que carece de la posibilidad de llevar adelante un proceso público. Creo que lo prueba esto de manera muy gráfica el artículo 16 del Código de Justicia Militar, cuando señala que el comandante en jefe de la respectiva división de brigada en el ejercicio de cada zona naval, escuadrón, el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y el comandante en jefe de la respectiva brigada aérea, cuando correspondiera, tendrá la jurisdicción militar permanente en el territorio de su respectivo juzgado y sobre todo las fuerzas e individuos sometidos al fuero militar en que se encuentran. Esta función podrá delegarla, ¿no es cierto?, en el oficial general. Lo que señalaba, esto no es un alegato meramente abstracto, esto es lo que sucede en este caso en particular respecto del general de brigada, don Lázaro Chafik Nasal, quien, como corresponde, digamos, está bajo la tutela además del Poder Civil, en este caso el Ministerio de Defensa, por cuanto aquí también se da un fenómeno de afectación a la separación de poderes. Si quienes están a cargo de la jurisdicción militar dependen del Ministerio de Defensa y dependen del Ejecutivo, naturalmente que aquí hay un problema de falta de imparcialidad, falta de independencia orgánica de los tribunales de justicia y también es muy probable pensar que están sujetos a la interferencia, a los intereses del Poder Ejecutivo en este caso. También nosotros señalamos que se infringe el derecho a la tutela judicial. Doctrinariamente siempre se ha señalado, digamos, que hay dos obligaciones básicas en materia de derechos humanos por parte del Estado. Una es respetar los derechos, o sea, no violar los derechos, y otra cosa es garantizar los derechos, asegurar el ejercicio de estos. Precisamente la tutela judicial, y lo ha dicho esta misma tribunal, corresponde a un derecho implícito a propósito, ¿no es cierto?, del derecho de las personas a contar con un proceso racional y justo. Este tribunal, lo dicho, la querella y el ejercicio de la acción y todas las actuaciones de la víctima dentro del proceso penal han de ser entendidas como manifestaciones del legítimo ejercicio del derecho a tutela judicial efectiva en el proceso, por lo que lo mismo no puede ser desconocido ni menos cercenado por el aparato estatal. La víctima de un delito naturalmente no tiene derecho a que se condene, que los tribunales condenen a la persona que ella imputa, pero tiene que el derecho a que movilizar todo el aparato penal para efectos de que se lleve una investigación imparcial, ¿no es cierto?, y se otorgue una reparación a estas víctimas. Esta parte señala que, a propósito de esto, del derecho a tutela judicial, en estos casos en particular habría una suerte de tutela judicial reforzada por casos precisamente de violación a derechos humanos cometidos por funcionarios policiales. Esto por cuanto los Carabineros de Chile, como lo señala la Constitución, constituyen la fuerza pública de un Estado y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, y que como cuerpo armado son esencialmente, ¿no es cierto?, obedientes y no deliberantes. Un orden republicano entiende que el orden militar debe quedar subordinado estrictamente al orden civil y el monopolio de la fuerza debe estar precisamente estrictamente controlado por el poder civil. De tal manera que el enorme poder que significa la fuerza encuentre, digamos, un control, una fiscalización efectiva por parte del poder civil. Lo que está en juego, entonces, nosotros pensamos aquí en la idea del control del poder y nada menos que el control del poder armado. Aquí se juega un elemento de la República Democrática que es muy significativa. El mismo órgano, aquí se da la paradoja que el mismo órgano encargado de la coacción del sistema normativo no puede, queda sustraído, lo que no puede ser, del control civil. También se señala por esta parte que se infringe el deber del juez natural. El mismo excelentísimo tribunal constitucional ha dicho que someter el caso en cuestión a la justicia militar constituye una infracción al derecho a ser juzgado por un juez competente en un caso muy similar a esto, el 2492 que se refirió la relatora.
Ello por cuanto, ¿no es cierto?, la garantía al juez natural competente no solo tiene una función meramente formal, no se satisface con que una ley señale tribunal adecuado, sino que hay una cuestión de fondo que dice relación con un tribunal que dé garantías de imparcialidad y de plenas garantías procesales a las partes. Y nosotros señalamos que aquí no estamos frente a un juez natural porque entendemos que la justicia militar, y así lo entendió también este tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo podría tener como competencia limitada, restringida, en relación a bienes jurídicos estrictamente militares. Y si uno lee la Constitución respecto a lo relativo a las Fuerzas Armadas, podríamos señalar que los bienes jurídicos que pudiéramos defender la justicia militar y podría tener su competencia restringida, dice en relación con velar porque efectivamente la obediencia, la no deliberancia, la subordinación jerárquica y la disciplina se den dentro de las Fuerzas Armadas. No entendemos por qué delitos comunes como la detención ilegal, la falsedad ideológica, la obstrucción de la investigación, la vejación injusta o lesiones menos graves y leves, delitos perfectamente comunes, van a ser de competencia del juzgado militar exclusivamente por la pertenencia del infractor, de la persona que cometió el delito. Todos estos delitos que están siendo investigados en esta causa en nada afecta a la estructura, la dinámica de los órganos militares. Aquí estos delitos también es necesario recordar, la relatora fue muy explícita en ello, las circunstancias que se dio el caso. Aquí estamos refiriéndonos a una abogada que en el ejercicio de su profesión y en aras de, entendiendo que el deber de auxiliar la Administración de Justicia no podía permitir una detención ilegal, es que procedió a auxiliar, ¿no es cierto?, a este matrimonio y su señora, y precisamente en aras de justicia, de ese intento, digamos, de evitar un abuso de poder, es que concurrió a la comisaría y fue detenida. Aquí no se trata, por tanto, de una cuestión que dice en relación con relación entre pares militares. Se trata simplemente de un abuso de autoridad, que no requiere una jurisdicción experta que pueda conocer el asunto, no tiene nada de complejo, o más allá de la complejidad que puede significar un delito común. Por tanto, no se justifica una justicia militar en este caso, y menos que sean los propios pares quienes sancionen o conozcan de este caso. Eso respecto de lo relativo a la tutela judicial y el debido proceso, ¿no es cierto?, y el acceso a la justicia. También nosotros señalamos que aquí hay una situación de discriminación, y para esto voy a citar un informe de la Corte Suprema que señala precisamente esta dualidad, esta diferencia tan marcada y tan injustificable respecto de dos tipos de justicia en Chile. Nos habla que para algunos hay una justicia impartida por un órgano independiente, el persecutor, oportuna, fundada en un procedimiento esencialmente oral, acusatorio, y para otras, una impartida por un órgano vinculado de manera estrecha con el que investiga y por consiguiente altamente parcial y falto de independencia, tardía, sustentada en un proceso escrito inquisitivo. En base, ¿no es cierto?, a iguales víctimas y a un mismo hecho delictivo, tenemos que la identidad del infractor, en este caso perteneciente a Carabineros de Chile, nos lleva a una jurisdicción diferenciada. Y una jurisdicción diferenciada en que marca una clara desventaja, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho, a propósito de la persona del querellante o denunciante. Este mismo excelentísimo tribunal señaló que mantener dos tipos de sistemas judiciales a propósito de delitos tributarios constituía una infracción a la igualdad en la protección de los derechos. Aquí, por tanto, esta parte sostiene que nos encontramos que precisamente cuando estamos frente a un carabinero infractor se constituye una suerte de grupo especial, una suerte de fuero perverso a favor de personas que cometen delitos pero que están integrando los Carabineros de Chile y que por el contrario de tener un mayor control precisamente por el poder que significa portar armas, ¿no es cierto?, y estar a cargo del aparato de coercitivo del Estado, se les deja una situación de privilegio y probablemente los delitos que sean conocidos por ahí, con ese sistema judicial no alcance, digamos, a las sanciones que efectivamente se requieren para este caso. A propósito de la discriminación, hay tal vez dos miradas a propósito
tal vez muchas más, pero hay por lo menos dos miradas clásicas respecto de cuándo se da una discriminación. Y creo interesante poder ahondar en ese punto. Si uno mira los tratados internacionales de derechos humanos a propósito de la discriminación y también la ley Zamudio, la llamada ley Zamudio, nos habla que nos encontramos frente a una discriminación cuando hay tres elementos básicos. Una distinción, esta distinción no encuentra un fundamento razonable y el tratamiento del Estado que hace esta distinción acarrea perjuicio o implica una privación, amenaza en el ejercicio de derechos fundamentales. Aquí creo que se dan esos tres elementos. Me parece que estamos frente, precisamente respecto de la distinción, es clara, civil o militar, quien comete el delito. Respecto a la justificación razonable, creo que efectivamente no hay una justificación razonable. Es más, podríamos pensar que hay un privilegio de impunidad, ¿no es cierto?, respecto de la comisión de estos delitos, y se da la paradoja, ya lo he dicho, que aquellos que constituyen la fuerza pública y que deben dar eficacia al derecho están al margen del derecho o, para ser más justo, por lo menos con una persecución y un aparato judicial que les favorece, ¿no?, y que desmejora la posición del querellante. Como hemos señalado también, esto afecta la separación del poder, el control efectivo del poder civil sobre el armado y afecta la base entonces de una república democrática. Y el tercer elemento, ya hemos dicho que hay una distinción, este no encuentra un fundamento razonable, y el tercer elemento dice relación con la afectación de derechos fundamentales, que en este caso, por las razones que ya hemos dado, creo que es claro que efectivamente se da. Otro test a propósito para identificar cuando hay una discriminación, podemos hablar de juicio de proporcionalidad. Ustedes conocen, digamos, que los tres criterios precisamente del juicio de proporcionalidad, el primero, el de idoneidad, exige el cumplimiento de un objetivo legítimo en la restricción del derecho. Acá no vemos cuál es el objetivo legítimo de mantener una jurisdicción militar. Se podría entender que podría haber una jurisdicción militar u otra especializada cuando se trata de conocer casos complejos que llegan en relación con bienes jurídicos estrictamente militares. Pero en este caso particular no se da esa circunstancia y, por tanto, no se estaría persiguiendo un objetivo legítimo al mantener la jurisdicción militar en estos casos. Por último, quisiera señalar que en este caso se originó, quisiera volver sobre los hechos, en una detención ilegal de una abogada que, en aras de la protección de la justicia, pudiendo desatenderse, olvidarse de esta circunstancia, defendió a personas que claramente habían sido detenidas injustamente. De hecho, el procedimiento penal que se le siguió a ellos se sobredecidió justamente por haberse acreditado fehacientemente su inocencia. Y a raíz de su esfuerzo, ¿no es cierto?, de su conducta, ella misma terminó detenida. Después de desconocérsele entonces sus derechos más básicos, ser ella misma privada de su libertad injustamente, ser vejada, ser objeto de una falsificación, además para tratar de fundar, digamos, la legitimidad de la detención, cosa que después quedó descartada, se le privó ahora de sus derechos más básicos y ahora se le vuelve a privar, o se puede volver a privar sus derechos más básicos para exigir la justicia y reparación. Y no solo a ella, sino que también a la pareja que defendió heroicamente, podríamos decir, ese 23 de abril del 2013. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.